tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa Radio M12 que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM los días sábados a las 10 de la mañana, donde les espero para escucharnos. Miren ustedes, queridos amigos, la Ley Federal de Revocación de Mandato es un texto vigente actualmente en nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La revocación del mandato es un derecho político de todos los ciudadanos, es decir, se trata de un precepto que codifica y avala que los ciudadanos participen en la toma de decisiones directa o indirectamente en la vida política del país. Y esto significa que tenemos voz y voto antes y después de las elecciones sobre las funciones del Estado, sobre el actuar de los gobernantes para decidir qué hacer con ellos, es decir, si se quedan o se van, si es que no cumplen con sus compromisos, y no solo los de campaña, sino los que adquieren al ser representantes ciudadanos, de salvaguardar los derechos humanos. Estas facultades de la ciudadanía, los derechos políticos y el derecho de revocación de mandato en concreto, no fue una ocurrencia o un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los derechos políticos emanan de los tratados internacionales diversos que se fundan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de 1978 vigente en nuestro país. Que no existiera antes es responsabilidad de los políticos del PRIAM, que son expertos en violar los derechos humanos del pueblo y por ende la revocación de mandato no les convenía. La revocación de mandato es entonces un derecho humano. La idea de que el pueblo pone y el pueblo quita no es o no debe ser solo una expresión en las mañaneras. Es más bien un argumento que da sentido y dignidad a nuestro voto, que dicho sea de paso, el derecho a votar es un derecho conseguido, al menos en nuestro país, a sangre y fuego, y es un derecho que las mujeres en nuestro país lucharon incansablemente a mediados del siglo pasado para lograrlo. Actualmente en América esta figura existe, por ejemplo en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Colombia y desde este sexenio en nuestro país. Y mire usted, de todos estos países, en el 2004, en el 2008 y en el 2023, Hugo Chávez, Evo Morales y el presidente Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, se sometieron a este ejercicio. Casualmente, los gobiernos acusados de comunistas y de ser dictaduras. Y si usted cree que es una locura, una idea antidemocrática, comunista, similares y conexos, pues se equivoca. En Estados Unidos existe la revocación de mandato desde hace aproximadamente un siglo y en algunos estados también existe, como Alaska, Kansas, Nueva Jersey, Arizona, Luisiana, Dakota del Norte, California y 10 estados más en este país. Así pues, estimados amigos, la revocación de mandato es un medio por el cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido vía el voto a un presidente, pero también a un gobernador o a un alcalde. Actualmente, en nuestro país, la revocación de mandato solo puede darse a nivel federal, no local. Pero cuánto bien nos haría que pudiéramos revocar mandatos a nivel local, sobre todo porque hoy el hecho de que los gobernantes sean de Morena no garantiza que serán honestos, no garantiza que respetarán o no violarán los derechos humanos, como el derecho al agua, a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros. Más si consideramos el gran número de chapulines que han llegado al Partido de la Esperanza de México, priistas y panistas, verdes, rojos, rositas, morenos y blancos. Morena hoy no es garantía si más del 50% de sus candidatos hoy electos a nivel nacional y local formaron parte del PRI en apenas las fiestas pasadas, de esos que incansablemente violaban los derechos humanos en nuestro país. Hoy
la base política independiente y los morenos verdaderamente conscientes, de manera conjunta, deben impulsar la revocación de mandato en los estados, de tal forma que si en Puebla, por ejemplo, Chedraui no respeta los derechos humanos, no municipaliza, por ejemplo, el agua, se tiene que ir. Y si los Murat de Oaxaca no cumplen con el pueblo, se tienen que ir. Y si el Verde no es capaz de darle seguridad al pueblo chiapaneco y combatir al crimen organizado realmente, pues se tiene que ir. Y así, estimados amigos, la lucha por un país mejor no termina con el triunfo de Claudia Sheinbaum, no termina con ir a votar. Esto apenas inicia y no olviden que el pueblo es la medida de todo el poder político del Estado. El pueblo pone y el pueblo quita.